Bueno, y a la 1 de la tarde con 15 minutos estamos comunicados con Carlos Raimundi. Ustedes lo conocen, ¿eh? Fue embajador ante la OEA por nuestro país, en una época complicada. Siempre son épocas complicadas para nuestros países, y ahí estuvo Carlos Raimundi. Raimundi, buen día. Acá estoy yo, primero el burro Barragán, y estoy con Lautaro Fernández y Mayán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto poder comunicarnos. Bien, sí, gracias que nos atendés y que nos das un rato para charlar con vos. Bueno, ¿qué pasa en Bolivia? ¿Te puedo preguntar? Si es que sabes, Sí, capaz no sabes. Sí, no. Tal vez pasó? que pasó? hubiera preferido no saber, pero Claro. sí, pero sé. ¿Me haces un poquito para atrás? ¿Qué pasó en el MAS en los últimos años? Mira, yo creo que que se juega mucho de cuestiones humanas, no políticas ni ideológicas, Ajá, sino no, ¿cómo te podría decir? Hacer prevalecer sí. determinadas creencias, determinadas convicciones personales Ujú. por encima de lo que siente el grueso de la gente y de lo que padece el grueso de la gente. Ajá. Es decir, hubo una disputa muy grande. Ahí hay un líder indiscutido, Evo Morales, Sí. de muchos años de lucha sindical, de lucha obrera. Después fue presidente de la Nación, fue presidente de la Nación en el momento más esplendoroso de Bolivia. Después sufrió un golpe de Estado, justamente por haber sido un gran presidente. El poder financiero, el poder internacional le dio un golpe de Estado. Ahí la OEA tuvo mucho que ver, porque Claro. ahí había un señor que se llamaba Luis Almagro, que estaba al servicio del imperialismo estadounidense. Entonces le hizo un golpe de Estado, en combinación con las Fuerzas Armadas, con la policía, y lo exiliaron del país. Él estuvo un tiempo en la Argentina, después estuvo en México, y como no podía volver a reelegirse él por lo que dice la Constitución, eligió a quien había sido su ministro de Economía para que fuera presidente. Sí. Se ganaron las elecciones, pero después hubo un distanciamiento grande porque Evo Morales no estaba de acuerdo con las políticas del gobierno, y porque el nuevo presidente, Luis Arce, creyó que podía disputar el liderazgo con Evo Morales. Ajá. ¿No? Entonces, y Evo no toleró eso, y en lugar de tratar de componer, en lugar de tratar de acercar posiciones, tanto Evo como Arce fortalecieron radicalizaron su posición, y cada vez hubo más distancia. Tal es así que hubo personas muy importantes, como Lula, por ejemplo, o como Raúl Castro en Cuba, que intentaron mediar. López Obrador intentaron mediar. ¿Pero por qué? Porque sabían perfectamente que una fractura al interior de esa fuerza política, el MAS, lo que iba a ayudar es al pueblo boliviano a volver a sufrir un gobierno de derecha. No hubo caso, no lograron ponerse de acuerdo, y entonces, ¿qué es lo que sucede? El 19 de octubre va a haber una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha, y se termina, aunque sea momentáneamente, un periodo de 20 años de gobierno indígena, de gobierno del movimiento al socialismo, y de gobiernos que habían llevado a Bolivia a una gran posición, a pesar de que en los últimos años hubo una crisis económica importante, ¿no? Ajá. Los candidatos tenemos, o alguno, digamos, hay uno que es un mal menor, uno haría menos daño que el otro, o los ves parejos. Y no lo sé, quizás, mira, había 3 candidatos fuertes de derecha. Uno de ellos, Tuto Quiroga, pasa a la segunda vuelta, el otro no, y el que
sacó más votos es el hijo de un expresidente de los años 90, que fue presidente por un movimiento que se llamaba Movimiento Nacionalista Revolucionario, Ajá. con tintes en los papeles de izquierda, pero después el padre de este señor no hizo un gobierno de izquierda, hizo un gobierno más bien muy moderado, y su hijo, que es el actual candidato que pasa a la segunda vuelta, fue vicepresidente de un presidente de derecha, y ayer, lunes, el día siguiente de las elecciones, le aclaró a todo el pueblo de Bolivia que él va a ser un gobierno capitalista, no socialista como los gobiernos anteriores. Ajá. Así que yo no sé si es más moderado, probablemente sea, no es Milei, porque hemos corrido tan a la derecha, Bueno, y nosotros, tan al absurdo la línea de el amperímetro, que uno lo tiene que comparar con Milei. No, si lo comparas con Milei no es Milei. Ahora va a ser un candidato de derecha duro, muy, muy condescendiente con los intereses financieros y los intereses de los grandes grupos oligárquicos, ¿no?, que actúan en Bolivia y que van a tratar, como han tratado siempre, de expropiarle, de llevarse los recursos naturales. Ahí con esta gente están los bestias de los Camachos y estos, los de Santa Cruz. Sí, más que en términos personales de Camacho mismo, los intereses que representa Camacho. Okay. Porque Camacho está detenido por una cantidad de delitos, no pudo ser candidato, Sí. pero esos intereses son permanentes, esos intereses juegan con Camacho cuando está Camacho. Si no está Camacho, juegan con otro. Así que hoy van a presionar. Y este gobierno, a diferencia de lo que fueron los gobiernos de Evo Morales, que también el poder económico presionaba, pero Evo, primero, tenía un coraje y una decisión muy fuerte, y segundo, tenía el apoyo de las masas indígenas, Claro. que hoy están divididas. Porque Evo Morales, al no poder ser candidato, porque la Constitución se lo impide, él llamó al voto nulo. Sí. En lugar de llamar a votar por un candidato, aunque sea cercano, aunque no fuera él, pero que fuera parecido, como era Andrónico Rodríguez, no, él dijo, nulo, vamos a votar nulo. Votar quiere decir, vayan a votar, pero pongan una boleta en infracción para que se cuente como que se votó, Sí. pero que se cuestionó la legitimidad de la elección. Ese voto nulo tuvo 19.2%. Quiere decir que tampoco no fue mayoritario el voto nulo. No, Así claro. que Evo tiene mucha fuerza social, pero también reconozcamos que no tiene toda la misma cantidad de fuerza social que tenía hace 10 años o hace 5 años, porque por todo este proceso de fractura que lamentablemente no se pudo solucionar, ¿no? Ahora, Evo tiene una especie de proscripción sobre su persona, ¿verdad? No, bueno, son distintas cosas. Una es la cuestión electoral. La cuestión electoral, la Constitución de Bolivia, inclusive la Constitución que reformó el propio Evo, Ajá. en el año 2009 creo que fue, establece que no puede ser candidato más de 2 veces. Y él ya tuvo él tuvo 3 presidencias, pero la primera no se cuenta porque todavía no estaba reformada la Constitución. Claro. Entonces es la propia Constitución. Ahora, ¿qué pasa? Que él trató de acudir a los tribunales internacionales, porque ahí ya hay otro tipo de debate, Carlos, ¿es la Constitución la que le tiene que poner límites a un líder o es el pueblo? Ujú. Para mí tiene que ser el pueblo. ¿Por qué? Porque el día que el pueblo se cansa del líder no lo vota más. No es necesario que una Constitución te ponga límites. Porque si la Constitución te pone límites de 2 presidencias, también tendría que ponerle límites de 2 presidencias al presidente de la Cámara del Litio, al presidente de la Cámara del Estaño, al presidente de los yacimientos privados de petróleo, a las políticas de la Embajada norteamericana, a los dirigentes de los medios de comunicación hegemónicos, pero no, solamente se le pone límites temporales a la política. ¿Para qué? Para que la política se vea obligada a rotar, mientras los poderes permanentes están décadas haciendo una misma política de desgaste.
¿no? Ahora, una vez que la Constitución le dijo que no, Evo trató de impugnar eso ante los tribunales de derechos humanos internacionales diciendo, hay un derecho humano, tanto de mí para postularme como del pueblo para poderme elegir, que está por encima de lo que dice la Constitución. Pero los tribunales en Bolivia no se lo permitieron. Y además lo están acusando de una cantidad de delitos, algunos de índole privada, algunos de delitos de haber querido violentar el orden público con las movilizaciones. Es decir, él sufrió persecución. Quiere decir que él, por un lado, tiene una persecución que es ilegal, pero por otro lado no pudo ser habilitado porque la propia Constitución lo inhabilitaba. Claro, ahí estamos conversando con Carlos Raimundi. El que le echa, digamos, encima los tribunales es Arce, porque esta cosa tuvo una irracionalidad tremenda, ¿no? Tiros, persecuciones, y fue Arce. Y fueron dos ministros, fundamentalmente su ministro de Gobierno y su ministro de Justicia, que sí, por lo tanto Evo acusa al gobierno de Arce. En el medio hubo otros episodios, vos recordarás que hará un par de años, o un año y medio, creo, que hubo un intento de golpe de un militar en Bolivia, que Arce dijo me quisieron dar un golpe y Evo dijo no, fue un golpe autoinfringido porque él se quería hacer la víctima. Fue escalando el problema, escalando, y llegó un momento que ya estaban tan enemistados y se habían hecho tan enemigas las bases que ya no hubo forma de arreglarlo. Pero sí, o sea, Arce lo acusa a Evo de conspirar contra su gobierno y Evo lo acusa a Arce de perseguirlo. Raimundi, ¿qué tal? Lautaro Fernández Imayán lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lautaro? Muy bien, muy bien. Más allá de toda esta fractura y todo lo que pasó con el movimiento al socialismo, quiero preguntar cuál fue el balance de gestión de este tiempo, más allá de lo que tiene que ver con la política interna, porque digo, si hubiera habido un buen gobierno a pesar de todo esto, me imagino que las elecciones hubieran reflejado otra cosa también. Sí, claro, por supuesto que sí. Ahí se combinan los dos factores. Sí. Este factor de la fractura política con una crisis económica muy grande. Hubo algunas causas que son estructurales, que es el agotamiento de los yacimientos de gas de Bolivia, que ustedes recordarán que Bolivia nos exportaba gas a la Argentina, y hoy los pozos están secos. Eso generó una crisis económica que el gobierno no pudo resolver porque no firmó los contratos necesarios. Entonces hubo escasez de divisas. Al haber escasez de divisas una crisis del dólar, y al haber una crisis del dólar un proceso inflacionario muy grande. Y que no se pudieron resolver esas cosas porque no hubo unidad en el Parlamento, en la Asamblea Boliviana, de la mayoría del MAS, porque estaba fracturada, y entonces tampoco se pudo resolver esos problemas económicos que tal vez con una legislación de emergencia se hubieran podido resolver. Quiere decir que están íntimamente relacionadas la crisis económica con la falta de legitimidad del gobierno, y que el gobierno no tuvo las herramientas justamente por la división política. Es como una especie de círculo, ¿no? Que una cosa va causando la otra y ahí se van como enhebrando los eslabones de una cadena que terminó en esta tragedia, que es volver a exponer al pueblo. Por eso yo quisiera una mínima, brevísima conclusión. Sí. Que es, los dirigentes tenían motivo para enfrentarse, sí, claro que sí. Porque uno le hacía una cosa al otro, entonces le decía, como vos me hiciste esto, yo te hago, y como vos me hiciste porque yo te hice, y así. Ahora, el problema es que hay un momento que los liderazgos tienen que pensar en las consecuencias que eso tiene para el pueblo. ¿Entendés? No es que no haya motivos, hay motivos, pero hay un motivo superior a todos, que era no volver a poner al pueblo boliviano ante un gobierno que le va a entregar los pocos recursos que le quedan, ¿no? Y el sello del MAS, porque tengo entendido que en un momento se lo queda a Arce y lo expulsan a Evo. ¿En qué mano de quién quedó el MAS y qué representación va a tener? Bueno, ahí hubo un cuestionamiento porque la justicia electoral, porque Evo también cuestionó la legitimidad del Tribunal Electoral, que quedó vacante durante mucho tiempo,
y que no se llenaban las vacantes. Cuando se llenan las vacantes, Evo acusa a Arce de que pone a gente afín a él para quitarle el sello del MAS a Evo Morales. Quiere decir que el sello del MAS oficial lo llevó Arce, pero Arce, el candidato de Arce, sacó 3 puntos. Claro. ¿No? Un candidato del Castillo sacó 3 puntos, Claro, en la elección. Así que no importa, ¿viste? ¿Te acordás cuando Cristina hizo en el 2017 Unidad Ciudadana? Sí. Bueno, el que se quedó con el sello oficial del PJ fue Randazzo, que sacó 4 puntos. Claro. Y Cristina sacó 38. O sea, el llamado de Evo sacó bastante más votos que el que tiene representación del movimiento del socialismo. 6 veces más, Claro. 6 veces más. Y entonces en tema Congreso Pero aún boliviano, así, ¿qué? pero aún así, 6 veces más. Pero si vos sumás los 19 de Evo, más los 3 del MAS, 22, más los 8 de Andrónico Rodríguez, que era un hombre que salió del riñón de Evo Morales, te da 30 puntos, 31 puntos. Es decir, un porcentaje mucho menor del histórico del MAS. Ujú. Y el candidato que más votos sacó 32, que es Paz Pereira, creo que se llama, hijo de un expresidente Paz Zamora, y Tuto Quiroga, que fue vicepresidente y presidente provisional del país hace varias décadas, que sacó uno sacó 32 y otro sacó 28 más o menos, ¿no? Así que el MAS, aún sumando todas las vertientes de la izquierda en Bolivia, sacó mucho menos votos, aún tomando los nulos de Evo, mucho menos, porque ahí la fractura repercutió mucho en la credibilidad del pueblo también. Claro. Porque el pueblo sufre esas cosas y después no va a votar con el mismo entusiasmo y con la misma enjundia que iba en los momentos de esplendor, ¿no? Y ante este nuevo escenario donde va a venir un gobierno de derecha, como bien describías, ¿cuál es el poder o qué representación queda en la Asamblea Legislativa Muy de pobre. este sector? Muy pobre, del MAS y de lo que fue históricamente el MAS y el movimiento de Evo, muy pobre. No te podría decir los números exactos, pero con una disminución muy grande. Además, supone que va a haber una segunda vuelta. Yo dudo mucho que el sector de Evo Morales llame a votar al mal menor. No creo que llame, no lo sé, pero no creo que llame a votar al mal menor. Yo creo que va a haber mucha abstención y que va a haber lucha en las calles. Va a haber lucha en las calles porque no te olvides que Evo, antes de ser un dirigente político, fue un líder social y sindical. Ujú. Y él no va a perder esa condición, más allá de que esté en este momento refugiado, porque si sale de su refugio en el Chapare, lo pueden detener. Si lo detienen, obviamente se va a victimizar y eso va a movilizar mucho al pueblo. Así que yo no sé, no es porque sea de mi agrado, pero pronostico un proceso de mucha inestabilidad social y política en Bolivia. Qué locura, Raimundi. Y la decisión esta del voto nulo es rarísima, ¿no? Y no quiso, bueno, porque ahí hay todo por eso te decía, mira, volvemos a la primera oración de la entrevista, Carlos. Ujú. ¿Cómo juega el factor humano? Porque se podría haber votado por Andrónico Rodríguez, que era un candidato que no es Evo, Ujú. porque esos liderazgos, como dice García Linera, hay liderazgos que aparecen una vez cada 100 años, no aparecen todos los días, y son irreemplazables. Pero, por lo menos, era un hombre que es como si te dijera la diferencia entre Lula y Dilma Rousseff. Sí. No es lo mismo, pero Dilma hizo una presidencia que, si vos la comparás con las otras presidencias de derecha que había tenido Brasil o con Bolsonaro, es Gardel. Claro. Entonces, Andrónico Rodríguez, un muchacho joven, creo que no llegaba a los 40 años, era un hombre que siempre Evo lo fue como fogueando para que tuviera cada vez más protagonismo. Pero cuando Andrónico decide su candidatura, Evo lo toma como una traición y entonces dice, no lo voten Andrónico, aunque tenga una plataforma parecida a la nuestra, porque ha salido de nuestro rincón, pero no lo voten porque me traicionó personalmente. Ajá. Entonces volvemos a la cuestión humana, ¿no? Cómo la cuestión humana después, por anteponer los problemas entre las personas,
terminan agravando la situación de los pueblos, ¿no? Sí. Y Evo está, digamos, está para ser detenido, está hace rato Sí. para ser, está prófugo, Y, vive sí, prófugo. sí, sí, de prófugo y sigue Es un refugiado. Sí. caos, ¿no? Es una situación muy... Sí, porque además la justicia, ya bajo el gobierno de Arce, Ajá. había una justicia que tenía prevista la condena contra y la detención de Evo. Imagínate ahora si se pasa de Arce a un gobierno más de derecha Ni todavía, hablar. lo que va a hacer la justicia. Claro. Porque porque vos fíjate qué cosa curiosa, ¿no? La justicia en Bolivia actúa igual que en Perú con Castillo, igual que en la Argentina con Cristina, igual que en Ecuador con Correa. Entonces, el imperialismo tiene una sola política para nosotros, y nosotros no tenemos una misma política entre nosotros, entre los grupos progresistas de la región, para poderla enfrentar. Ellos nos unifican, y nosotros nos peleamos y nos distanciamos y no somos capaces de unificarnos. Tal cual. En esa línea, con también Lula, ¿no? Que bueno, que pasó por lo mismo que los que nombraste recién, qué difícil es sacarse esa presión de Estados Unidos y la injerencia que tiene en nuestros países. Yo no veo forma de salir, porque hubo una época en donde hubo un bloque, hablo de la época de Chávez, de Néstor, de Lula, que pudo haber hecho fuerza contra el imperio, pero en definitiva siempre terminan teniendo más peso y terminan todos estos líderes con procesos judiciales, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pero Lula lo pudo revertir, Sí. con un liderazgo muy fuerte, con una defensa que se hizo en la justicia también importante, pero también vos fíjate que Lula, vos decís la presión de Lula, la presión de los últimos años a Lula Sí. no es por el lado del Poder Judicial, fue primero de Elon Musk con Twitter, con X, Uh-huh. que Lula lo desafía diciendo: señor, usted por más magnate que sea, tiene que tener domicilio en Brasil, porque nosotros, si usted no cumple las leyes de Brasil, nosotros tenemos que tener un lugar donde identificarlo. Elon Musk no quiso hacerlo y Lula le dijo: usted se va de Brasil. Uh-huh. Twitter se va de Brasil. Tuvo el coraje, tuvo las agallas de decirle: se va de Brasil. Y ahora Trump le pone los aranceles y Lula se reúne con cada uno de los presidentes de los BRICS diciendo: vamos a darle una respuesta común a este patotero, y eso le fortaleció su alianza con el sector empresarial de Brasil. Porque en el sector empresarial, más allá que ideológicamente no lo mira con tanto agrado a Lula, lo ve como la defensa de los intereses de Brasil, del comercio de Brasil. Entonces, hay veces que hay presiones fuertes, pero cuando vos tenés un presidente que actúa con inteligencia y con coraje y con valentía, se pueden sortear esas presiones, ¿no? Raimundi, te vuelvo acá a la patria. ¿Cómo calculás, qué tendencia le ves al proceso con Milei, las elecciones, la posibilidad de quilombos o de fracturas económicas, etcétera? ¿Cómo te imaginás de acá un tiempo a Milei y a su gobierno? Mira, Carlos, un gobierno, pero no porque yo no soy ni demasiado inteligente, ni tampoco soy demasiado vidente del futuro. Simplemente tenemos la experiencia de lo que ya pasó. Cuando hay un modelo que únicamente se basa en que llegan dólares y mantienen una valorización a través de la tasa de interés para volverse a refugiar en los grupos financieros y tener la libertad para fugarse del país, que perdiste el empleo, perdiste el consumo, la obra pública, le entregás al mismo tiempo las empresas energéticas, mineras, los yacimientos, el agua, los recursos, la pesca, la base antártica en Ushuaia al Reino Unido. Cuando hiciste todo eso, ese modelo termina en una crisis, no puede terminar en otra cosa. Uh-huh. Ahora, si la crisis va a ser antes de las elecciones o después de las elecciones, eso no lo sé, porque quizás
el poder financiero que ya le dio muchos dólares a Milei y sin embargo le sigue pidiendo, quizás se lo dé ¿para qué? Para mantenerlo y que Milei pueda sacar un poquito más de legisladores, para que cuando llegue esa crisis, que la va a tener que resolver el Parlamento, en el Parlamento no haya una mayoría tan grande de las fuerzas populares. No lo sé esto, te estoy dando una hipótesis, una conjetura. Sí. Pero el modelo está condenado a un fracaso. Todavía, pero además vos fíjate que tuvieron sí algunas salidas inteligentes, porque los sectores más postergados tienen una AUH que fue más o menos siguiendo el aumento de la inflación y una tarjeta alimentar que también fue manteniendo su valor. ¿Para qué? Para contener a los sectores de más abajo de todos, que no hubiera saqueos, que no hubiera movilizaciones así violentas y todo. Pero la crisis va a llegar también ahí. Vos fíjate que este blindaje que le pide Caputo a los bancos es la medida que fue el antecedente del corralito. Es decir, contengan el dinero y limiten la cantidad de dinero prestable a los ahorristas, porque tenemos que sostener el dinero de los bancos para evitar una corrida cambiaria y una corrida monetaria. Así que el sistema está inestable, pero al mismo tiempo han sabido generar tanto rechazo a nosotros que la inestabilidad del modelo no necesariamente implica que eso sea una garantía de que nosotros vamos a ganar las elecciones. Nosotros vamos a tener que hacer un trabajo de remar contra la corriente muy fuerte, porque cuando vos escuchás, yo escucho a veces esporádicamente, ¿no?, los medios del enemigo, y son terribles, como el veneno que ponen, el veneno que están poniendo contra Kicillof, contra el kirchnerismo, contra el peronismo. Es una cosa tan terrible que a veces cala hondo, y a gente que tendría que ser nuestra amiga la vacunan para que no nos quiera hablar. Claro. Entonces tenemos un problema muy profundo en el medio, que va a necesitar muchísima militancia, muchísimo altruismo, muchísima inteligencia de parte nuestra para sortear estas dificultades tan profundas, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. La verdad que estuvo bárbaro poder charlar con vos este rato. Te mando un abrazo fuerte. No, bueno, al contrario, yo te agradezco. A veces pido perdón si me extiendo demasiado, pero bueno, es la necesidad que uno tiene de tratar de hilvanar argumentos en un momento donde, viste, la argumentación está fuera de moda, viste, está pasada de moda. Claro. Conversar, argumentar, hacer razonamientos lógicos. Y ojalá del otro lado tuviéramos razonamientos lógicos en lugar de los improperios y los insultos que recibimos, ¿no? Bueno, gracias, Carlos, gracias. Un abrazo grande, Lautaro, Carlos, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vos. Bueno, hablábamos con Carlos Raimundi. Ya venimos. Fiesta en tu radio.